Tengan ustedes, sean todos bienvenidos, aquellos que nos están mirando en este su podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto, en español el BTC, Biblia, Teología y Contexto. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema concerniente a la Navidad, ya que se acerca la fecha de Navidad. Entonces vamos a tocar de manera especial este tema concerniente a la Navidad, pero antes queremos agradecer por aquellas vistas, aquellas personas que han tomado el tiempo de mirarnos, ¿no? De interactuar con nosotros, esos mensajes de texto, esa palabra de ánimo que nos dan, esa motivación que nos siguen dando. Muchas gracias, que Dios los super archimega bendiga, ¿no? Este es su podcast, ya saben. El único propósito de este podcast es incentivar a la reflexión de la fe, y esperemos que nosotros estemos alcanzando ese propósito, ¿no? Por el cual nosotros hemos comenzado este proyecto del podcast del BTC, ¿no? Con los invitados especiales. Estamos esperando que se hayan gozado con el invitado, el pastor Emanuel de la Torre, que hablamos la semana pasada un versus entre la pedagogía eclesial y la pedagogía secular, y estuvo muy rica la conversación, ¿no? El podcast. Espero que ustedes lo hayan disfrutado también, ¿no? Entonces, acá a mi costado tengo al Galileo de Galileos, mi querido hermano Wilfred. Amén, Dios les bendiga nuevamente. Damos gracias a Dios por esta otra oportunidad que nos da de podernos acercar a usted, ¿verdad? Y que nos da la oportunidad de entrar a la comodidad de sus hogares, o donde usted vea estos videos. Gracias nuevamente, como decía hermano Edgar, por el apoyo que nos han brindado, por los comentarios que nos han dado. La verdad nos ayudan a continuar adelante y seguimos motivados en este proyecto para la edificación nuestra y la edificación del cuerpo del Señor. Y hoy que estamos entrando en esta época navideña. Pero antes, Wilfred, hazme comercial, el 3 de enero. El 3 de enero también vamos a tener... De mantenerle largo estamos. Vamos a tener un académico, sí, ¿no? un conferencista. Espere, tenemos un tema de mucha actualidad, ¿verdad? Un tema, vamos a hablar acerca de la ideología de género. Entonces, por favor, ahí vamos a estar. Haga sus preguntas desde ya, si usted quiere mandarnos un texto, un correo, cualquier cuestión, ¿verdad? Todos los videos que hemos hecho están en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Usted los puede encontrar todos. Si usted se ha perdido alguno, si no sabe cuántos llevamos, usted puede ir ahí. En el Facebook también están. En Spotify tenemos algunos, no están todos todavía, pero están la mayoría. Hay algunos. Entonces, síganos apoyando, viendo los videos, y esperamos que estemos incentivando a esa reflexión teológica, ¿verdad? Esas preguntas que muchas veces no nos atrevemos a hacer o no sabemos cómo contestarlas, pero hoy estamos aquí y esperamos que sea de su bendición. Y por cierto, suscríbase a nuestro canal. Ahí de la campanita. Sí, suscríbase a nuestro canal y denos un like, por favor. Nos ayuda mucho a seguir adelante, ¿verdad? Sí. Y siempre hay que acotar que la duda no es pecado, pues. No, la duda es parte constitutiva del las preguntas no son pecados. No es pecado en eso. Nosotros estamos motivados a crear ese ambiente de reflexión. O sea, no que usted vaya a ayudar de su fe, sino que usted vaya a tener preguntas en cuanto a por qué creemos ciertas cosas, por qué no creemos ciertas cosas. Yo sé que dentro del ambiente, más en esta época, andan muchas preguntas en el aire. Sí. Y la iglesia hasta cierto punto está dividida en cuanto a cuestiones de la Navidad. Tal cual. Entonces, esas preguntas que circulan en el aire, pues, en la iglesia, es la que vamos a tratar de responder el día de hoy. Wilfred, ¿qué te parece? Vamos a intentar responder. Y recuérdese que la historia es grande. La historia es demasiado grande para hablar acerca del tema. Así que, entonces, en 45 minutos no logramos tocar todos los puntos que usted pueda decir. Aquí faltó esto, faltó aquello. Esperamos que nos entienda, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de casi de 2000 años de historia. 2000 años de historia. Y un poquito más, creo, ¿no? 2000, un poquito más. 2000 y un poquito más. Sí. Tienes razón, ¿no? Del hecho más grande, pues, de la historia de la humanidad, que parte en dos la humanidad misma, la historia misma, ¿no? Sí, aún hasta el tiempo. ¿no? Es increíble cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesús ha marcado un antes y un después en la historia. Tal cual. Tanto que medimos los años para atrás y los años para adelante después de que Cristo vino, ¿no? Sí. Entonces, el tema no es un tema superficial ni sencillo, sino que es un tema que tiene demasiada importancia, y más para la iglesia. Así es, más para la iglesia. Hemos estado hablando mucho acerca del secularismo y mucho del humanismo en los otros podcasts que hemos estado hablando, ¿no?
Entonces yo considero que hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús no puede pasarse por alto bajo ninguna etapa, ya sea porque algunos creen, algunos otros no creen, ¿verdad? Están los críticos de la religión que muchas veces no creen, y ese es el pensamiento que como que gobernara nuestras escuelas, ¿verdad? Sí. Gobernara nuestra forma de pensar, si realmente Jesús fue una figura real, ¿no? Histórica, ¿no? Sí, pues por eso se ha tratado en las ciencias bíblicas, ya para comenzar el tema, en tratar de estudiar al Cristo histórico, ¿no? Uh-huh. Y al Cristo de la fe, ¿no? Nosotros en la iglesia hablamos del Cristo de la fe, pero hay un Cristo histórico que la crítica histórica y textual, pues, ¿no? Se acercan a ellos, ¿no? Con sus herramientas, ¿verdad? Y no hay que pasar por alto todo ese contexto, pues, del Cristo histórico, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece, Wilfred, si entramos en materia? Entremos en materia, qué bonito, ¿no? Entremos de lleno, sí. Entonces hablemos de la Navidad, ya que se acerca la Navidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Navidad? Pues, ¿no? Navidad viene de la palabra latín natividad o nativitas, que quiere decir nacimiento. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y es una celebración importante para el universo cristiano. Para el mundo cristiano. Para el mundo cristiano, eso porque se celebra, pues, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? La vía que Cristo usa para ingresar al mundo, ¿no? ¿Verdad? Es interesante también que esta natividad o nativitas, ¿no? Lo que nosotros llamamos Navidad, en algunas iglesias ortodoxas, tipo la rusa, se celebra el 6 o el 7 de enero, si no me equivoco. 12 días después de lo que celebraban los romanos. Exactamente, 12 días después de que celebraban los romanos. Y en la iglesia de Jerusalén, la iglesia ortodoxa de Jerusalén, se celebra el 7 de enero, ¿no? Es muy importante acotar ese punto, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas cosas que suceden en esta época, ¿no? Nosotros tenemos, a partir del Viernes Negro, al menos para el mundo anglosajón, ¿no? Desde el Viernes Negro, sí, así se llama, ¿no? El Viernes, Black Friday, ¿no? Después del Black Friday comienza la época navideña. Sí. Y aunque no vamos a ver tal vez toda la historia, ¿no? Cómo es que la historia de Navidad ha evolucionado en el mundo cristiano, porque ha tenido cambios. Han habido épocas donde ha sido permitida y han habido épocas donde ha sido reprimida por la misma iglesia también. Uh-huh. Entonces han quedado muchas costumbres, muchas cuestiones que se hacen y no sabemos por qué, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, mucho de nuestro ámbito, el 6 de enero celebran el Día de los Reyes Magos. La Bajada de Reyes. De la Bajada de Reyes. O sea, sí. Todas esas cuestiones tienen un contexto histórico que sería en un momento determinado bueno verlos, ¿no? Y en ese sentido también, antes de seguir abordando el tema, ¿no? Son 3 Reyes Magos, ¿no? Dicen, le sacan la deducción por los 3 regalos, ¿no? Pero en sí no se sabe bíblicamente ni históricamente cuántos fueron, ¿no? ¿Verdad? Wilfred, vamos de frente al nervio, ¿qué te parece? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? No. Claro, según el relato bíblico, bueno, algunos eruditos ponen en tela de juicio porque es imposible que Cristo haya nacido en esta fecha, el 25 de diciembre. Uh-huh. Es improbable que... Por el mismo relato bíblico, por decir en Lucas 2.8 nos dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Entonces nos dice que las ovejas estaban pastando en el campo cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Y entonces es muy improbable porque era invierno, es demasiado frío para que las ovejas estén ahí, inclusive para los pastores. Y sí, hay muchos aspectos en la Biblia que nosotros tenemos que anotar, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús no nació el 25 de diciembre. Vamos a ver quizás más adelante por qué razones se comenzaron a tomar fechas, sí. Esas fechas, ¿no? Uh-huh. Algunos han aludido de que posiblemente pudo haber pasado entre los meses de abril y mayo, sí. Otros entre septiembre y octubre. ¿Alguna fecha en el 6 de enero, el 25 de marzo? Algunos eruditos, ¿no? Hay muchas fechas, pero a ciencia cierta no se sabe. La Biblia no da. Lo único que la Biblia nos da ciertos indicios, y por esas probabilidades de los indicios que hay en la Biblia se considera que no pudo haber pasado el 25 de diciembre. Por ejemplo, el censo que estaba haciendo el emperador romano. Exactamente. O sea, ese es de Lucas 2.1.
Y el censo para el Imperio Romano era algo muy importante. ¿Por qué? Porque depende del censo, así iba a depender la recolección de los taxes que ellos requerían, los impuestos que ellos cobraban. Entonces para ellos era demasiado vital hacer el censo en una época donde la gente pudiera llegar a su lugar de origen. Así es. No tendría sentido si yo estoy buscando el ingreso económico a través de los impuestos, ¿no? Hacer un censo en una fecha donde la gente no puede viajar. Sí, era intransitable pues viajar en esas fechas. Entonces tuvo que haber sido un momento de un clima templado, pues, ¿no? Para que pueda y no solamente eso, sino también en el caso bíblico, ¿no? María estaba embarazada. ¿Y quién de los hombres pondría en peligro la vida de su esposa viajando en un clima que no pudiera viajar? Claro. Porque no era un viaje como el de hoy. No. Nos subimos en un avión y llegamos a un lugar en 4, 5, 20 horas cuando mucho. Sí. Pero antes había que viajar en burrito, en caballo, en caravanas, caminando. Y no era solamente una persona, eran caravanas las que caminaban juntos, ¿no? Entonces tomaban cierto tiempo, descansaban en ciertos lugares. Era un peregrinaje el que ellos llevaban. Tal cual. Debemos de ver todo ese contexto, ¿no? Para la improbabilidad de esa fecha, ¿no? Sí, entonces, ¿verdad? Somos conscientes de que Jesús no nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre. Fue hasta el siglo IV, 300 años después del nacimiento del Señor, que Constantino, pues. Cuando la iglesia toma... Claro, se institucionaliza, ¿no? Se institucionaliza, que él hace coincidir el nacimiento con otras fechas, pues, ¿verdad? Con otras fechas, ¿no? Fue en Roma en el 336, si no me equivoco, que se confirma el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del Señor. Es lógico, pues, porque el asunto una vez más fue introducido por Constantino, quien acogió ese día por una fecha, por una fiesta que era el solsticio, ¿no? El solsticio. El solsticio. Entonces también habían otros pensamientos que decían que el 25 de diciembre nacían los dioses. No, parece irrisorio, pero era un momento. Sí. Bueno, por decir, el 25 de diciembre había nacido el dios persa Mitra. El paganismo romano, los babilónicos. Claro, nació Heracles, Hermes, en ese tiempo, ¿verdad? Nació Horus, ¿verdad? Nació Zoroastro, nació Tamuz. Entonces todos esos dioses nacieron el 25 de diciembre, ¿no? ¿Verdad? Entonces también lo hacen coincidir con esta fiesta de Saturno, ¿no? Donde se regalaban frutas, cosas, ¿verdad? Habían regalos. Sí. Sí. ¿No? Entonces lo que hace Constantino, cuando llega al poder y comienza la institución, pues, religiosa cristiana, pues, ¿no? Él comienza a cristianizar el mundo pagano, ¿no? Lo comienza a cristianizar a través de leyes, ¿no? Entonces, para entender el tema, el término cristianizar es la conversión de pueblos enteros. En masas. Uh-huh. Claro, a través de leyes, ¿no? Y ajustar esas tradiciones, ¿verdad?, al pensamiento, a la cosmovisión cristiana. Eso es cristianizar. Y yo quiero, ¿verdad?, como que veamos algo interesante, porque los críticos de la Navidad, ¿no? Uno en algún momento se puede poner crítico de la Navidad y decir, en la Biblia no aparece Navidad, no aparece la palabra natividad, no aparece... Los cringe navideños. ¿Verdad? No aparece, ¿no? Y así no aparece. O sea, es cierto, no aparece. Sí. Porque lo que pasaba era que en la cultura hebrea, ¿no? En la cultura hebrea y un poco en algunas culturas aledañas, ¿no? Era que los nacimientos no se celebraban, los cumpleaños no se celebraban. No. Se celebraban más cuando una gente moría. Claro. ¿Verdad? Entonces como no se celebraba la Navidad, alguien va a decir, pero la iglesia primitiva no vemos que no exista eso. No existe por eso, porque cuando nosotros estamos celebrando la Navidad, ¿no? Al menos el día estamos celebrando el nacimiento del hombre más grande en el mundo, ¿verdad? Y esa contraposición con el imperio no era posible dada la persecución que había. Sí. O sea, hay cuestiones que hay que tomar en cuenta de una manera histórica, y habría que ver cuál es el trasfondo y cuál es el beneficio que hay de ciertas cosas. Porque si nosotros vemos con Constantino, cuando Constantino institucionaliza la iglesia,
aunque muchos lo han visto eso como una decadencia para la iglesia, porque la cristianización es más... separa la persecución, sí. Entonces la iglesia deja de crecer. Pero es otro tema, ¿no? Pero nosotros vemos entonces que el conocimiento de que el Salvador había nacido se comienza a expandir por todas las áreas del imperio. Sí, a mí me parece interesante que en esos años, ¿verdad? Mire, nosotros hablamos de la culturización, la interculturización, ¿verdad? La cultura. Cómo ellos hicieron, cuando Constantino, cómo ellos pensaron, ¿verdad? En la cristianización de esa manera. A mí me parece espectacular eso. O sea, ver cómo ese pensamiento primigenio, pues. Porque recién, acuérdate, pues, ¿no? La teología como ciencia recién se estaba formando, ¿no? Y ellos ya estaban pensando en el ajuste, ¿no? En la cristianización de las tradiciones, ¿verdad? Paganas en ese sentido, ¿verdad? Y ajustarlas al pensamiento cristiano, ¿no? En ese ajustar el pensamiento cristiano es donde se infiltran, pues, ciertas festividades paganas, ¿no? Lo que nosotros llamamos paganas, pero para el pueblo eran festividades tradicionales, culturales, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo ha ido evolucionando, o cómo fue el pensamiento de los que rodearon a Constantino para este proceso. Sí. No fue un pensamiento así absurdo, sino que fue un pensamiento pensado, ¿no? Razonado, estudiado, organizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, el desarrollo teológico en ese tiempo tuvo auges. Hubieron cuestiones que había que modificar y las modificaban. Habían otras cuestiones que no se podían tolerar y no las toleraban. Claro, porque mira, Wilfred, si hacemos porque esto de la cristianización en ese tiempo a mí me parece espectacular, o sea, me parece una cosa que a mí me deja totalmente sorprendido. Porque en el año 1492, cuando comienza la conquista de los pueblos de América, de las Américas, ¿no? Hubo un proceso pues también de cristianización, ¿sí o no? Por ejemplo, en El Salvador habían tribus que adoraban al sol y a la tierra, en Perú también, en Guatemala también, ¿no? Adoraban, ¿no? Entonces, los originarios, ¿verdad? Los aborígenes, ¿no? Muchas veces decimos los indios, no, son aborígenes, ¿no? Indios son de la India. Los aborígenes, ¿verdad? Que vivían en esos pueblos, llevaban sus ofrendas, ¿no? A la tierra, ¿no? Y hacían un monte y llevaban sus ofrendas en la tierra, en Perú, entonces cuando vienen los conquistadores y los teólogos del momento, mira, estamos hablando de 1492 en comparación del 336, ¿qué es lo que hacen ellos para cristianizar ellos? ¿No? Pusieron una cruz encima de esas montañitas donde ponían sus ofrendas, pusieron una cruz, diciendo que esa ofrenda no se la daban al Dios tal, sino que se la estaban dando al Señor, el Señor que está en los cielos, a Jesús, ¿no? Lamentablemente la cristianización ya después fue abrupta, muy abrupta, ¿no? Ya fue hasta por obligación, ¿no? Como nosotros hemos visto, ¿no? Pero ese es otro punto que debemos hablar en su momento, ¿no? En su momento, sí. ¿Verdad? Pero a mí me parece espectacular, querido Wilfred. Yo la verdad también veo la metodología que ellos comenzaron a implementar para presentar un modelo de evangelismo que alcanzaba a todos, ¿no? Claro. Porque lo que sucede con Constantino es que no es que la iglesia se imponga del todo, pero sí existe una libertad ahora para que cada quien adore a sus dioses. Entonces la iglesia comienza a tener más libertad de expresión. ¿Verdad? La diferencia es nada más que con Constantino, él para cambiar la forma del culto romano, tal cual, ¿verdad? Entonces él comienza a hacer esto, porque en el tiempo de Constantino es cuando surge el credo niceno, ¿no? El credo niceno, ¿verdad? Entonces todas esas cosas marcan algo, ¿verdad? Que como es son hitos, son hitos históricos, ¿no? ¿Verdad? Como son post del Nuevo Testamento, se consideran más como historia y esas historias no han sido incluidas dentro de la Biblia. Y por eso es que nosotros tenemos como una mala comprensión si la Navidad es bíblica o no es bíblica. Sí, lamentablemente estos temas no se hablan en las congregaciones, y una vez más, no sé, por la desidia o la falta de preparación, se deberían de hablar estos temas así, ¿no? De la cristianización, de la culturización, de la interculturización dentro de nuestras congregaciones, para abordar mejor y entender mejor y dar más luz
sobre este tema un poco controversial, o tan controversial. Es controversial. Yo recuerdo hablábamos, ¿no? Antes, ¿no? Recuerdo hace 20, 25 años cuando se decía que celebrar Navidad era pecado. Claro, sí me acuerdo. Era una fiesta pagana, Sí, porque venía, vemos la historia y claro, como tal, como origen de tal, es una fiesta pagana. El pueblo romano era una fiesta pagana, vulgar, no se hacían cosas para adorar a Dios, ¿no? Y la paganidad de Dios era exagerada. Sí. Era bestial, pero vamos al proceso que ellos hacen, ¿no? Para ajustar eso al pensamiento cristiano. Eso a mí me asombra, ¿no? Ese puente que ellos hacen. Yo creo que en algún momento nosotros dijimos, la Biblia es sagrada, la palabra de Dios es sagrada, el método no. ¿Verdad? Entonces los métodos que cada pueblo, ¿verdad? Cada tiempo histórico la iglesia ha tenido que vencer para lograr una evangelización masiva, han cambiado los métodos, la metodología ha cambiado. Claro, en ese tiempo pues la cristianización era primitiva, pues, era primigenia, ¿verdad? Entonces debemos entender eso, ¿no? ¿Verdad? Debemos entender, ¿no? Que ellos que tuvieron que agarrar las herramientas intelectuales que tuvieron en el momento, no como ahora ya estamos más vastos, ¿no? Sí. Ahora tenemos logos, en ese tiempo no. Nosotros tenemos comentarios bíblicos, enciclopedias, claro. Hay doctores en teología. Tenemos doctor en teología que me contaba. Ya se han sentado doctor Eduardo, Pastor Joel, Manuel, ya se han sentado. Nosotros la tenemos más fácil, porque ya ha habido una reflexión previa histórica. Claro, en cuanto pero ellos no, ellos comenzaron su reflexión desde la palabra experimental, tal vez, ¿no? A mí me parece interesante. Me parece interesante que para el tiempo de Constantino uno de los problemas que había teológicamente era si Jesús era o no era Dios. Sí. Increíble. La hipostasis. Ahora cualquiera diría, no, Jesús es Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero claro. ha habido 2000 años de reflexión teológica. ¿Cuánto debate hubo en eso? ¿Cuánto debate hubo para llegar al credo, para llegar a poder contemplar un credo, sí, o hacer una declaración de un credo? No fue solamente, hubo gente que murió. Igual el credo apostólico. Entonces, eso es parte de la cristianización, pues. Es parte del por eso proceso. Claro, el proceso que si Dios no hubiera permitido, en este sentido, no, permíteme mi pentecostalidad, por favor. Si Dios no hubiera permitido este proceso, ¿no? Que agarraran estas fiestas paganas y las ajustaran al pensamiento cristiano del momento, ¿verdad? Creo que como hito, ¿no? Como un hito, creo que no hubieran surgido ciertos credos, ¿verdad? No hubieran surgido ciertos pensamientos, porque de ahí se infiltra, pues, ¿no? Se infiltra más complejidad hacia la iglesia, que ya los teólogos tuvieron que pensar en esa complejidad y entonces comenzaron a hacer los límites, los credos. Espectacular, para mí eso es espectacular. Sí. A mí me deja sorprendido. No sé cuántas veces me he leído esa enciclopedia de historia de pensamiento cristiano de Justo González. Espectacular. Porque a mí me deja sorprendido. Sí. Cómo el pensamiento ha ido no evolucionando, pero sí desarrollándose. Sí, desarrollando. Y electrificándose. Jamás se tensa, sino se electrifica. Me parece espectacular. Entonces, Wilfred, ya quedamos en un consenso tú y yo. ¿Debemos celebrar la Navidad? Aquí viene algo interesante en cuanto a la celebración, porque usualmente la celebración conlleva la adoración, ¿no? ¿Verdad? Dar alabanza, dar tributo, dar homenaje, o sea, una celebración, todo eso lleva, ¿verdad? Y vamos a poner primero el punto crítico, el punto que critica la Navidad, ¿verdad? Entonces algunos críticos consideran, ¿no? Y yo pienso que cada uno está en la libertad de su pensar teológico, claro, de percibir, claro. ¿Verdad? Lo que no estamos en la libertad de imposición. No debemos imponer. ¿Verdad? No estamos en la libertad. Sí. Por eso estamos presentando los dos puntos, ¿verdad? Sí. Nosotros. Yeah. Para que usted tome una postura, una decisión y usted lo haga. Y si usted la acepta o no la acepta, pues no se le imponga a nadie más, no diga, es que estoy aquí. Me gusta lo que tú dices siempre. Nosotros no somos la voz autoritativa, ¿no? ¿no? Para decir eso es, esto no es, ¿no? Solamente somos dos teólogos que queremos eso, que cosquillar, peñiscar para que reflexione su fe. Que cada quien participe en el diálogo. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquellos que están en contra, ¿no? Que la critican, dicen, bueno, como su origen es un origen pagano,
Entonces consideran que cualquier cosa que se haga sobre esa base, sobre ese fundamento pagano, llega al paganismo. Sí. Entonces dicen, como comienza como una fiesta pagana, entonces si yo la celebro, estoy tomando todo ese sistema pagano y lo estoy incorporando ahora, solo que le estoy cambiando el nombre. Pero si vamos a lo que la Biblia dice, ¿no? Si vamos a lo que la Biblia dice, nosotros podemos encontrar en la Biblia muchos sistemas que hubieron paganos, sí, y que Dios los cambió y Dios los cambió para revelarse, para autorrevelarse. Hizo su cristianización. Por ejemplo, a mí me ha fascinado la vida de Abraham. Claro, Abraham era un idólatra. Porque Abraham era un politeísta. Era un politeísta, un idólatra. Era un idólatra. Venía de Ur, de los caldeos, y ellos tenían una infinidad de dioses. Sí. Es más, cuando Dios se le comienza a aparecer a Abraham, se le comienza a aparecer en formas que él podía reconocer que había una divinidad. Exactamente. Y no se le aparece Dios desde el primer momento como yo soy el único, no. Sino que se le comenzó a aparecer como en comparación, hasta que fue a una revelación progresiva, sí, hasta que Dios le dice, bueno, Abraham, yo soy el único Dios y fuera de mí no hay nadie. Sí. Yo te voy a bendecir. Sí, pero pasó ese proceso. Sí. Entonces, si nosotros quisiéramos tomar, ¿verdad?, que la Navidad como comienza como una fiesta pagana, no. Entonces ahora nosotros llegamos entonces a Abraham, y no lo hizo Abraham, sino que lo hizo Dios con Abraham. Estaríamos diciéndole a Dios, sí, que Dios utilizó un sistema pagano para pedir adoración. Para pedir adoración. Sí, tal cual. Pero el proceso que Dios usa para sacarlo del politeísmo fue un proceso, un desarrollo, fue por etapas, para que ellos puedan entender, ¿no?, que Dios es el único Dios. Es igual que la Trinidad, pues. La Trinidad no la revelan, dice Dios es trino. No, pues a un pueblo que sale de la esclavitud no le dice Dios es trino. No, pues ¿cómo iba a entender eso? Se iban a asustar o iban a adorar a tres dioses. Porque ellos salían de la idolatría una vez más, ¿no? Entonces el proceso de la Trinidad también fue un proceso, un desarrollo, ¿no? Hasta Jesucristo. Y de ahí poder entender, ¿no? Un poco, porque no podemos entender ese misterio, ¿verdad? Porque es la Trinidad. Yo creo que entonces la pregunta que yo me hago es, ¿no?, ¿verdad?, para aquellos que dicen que la Navidad es pecado, ok, está bien, o sea, si ellos consideran que a la hora de hacerlo están dándole ofrenda a dioses que no son Dios, que no son Jesús, que no son Jehová, entonces está bien, o sea, que se abstengan. Claro, a pensar así me da la impresión que subían del contexto histórico, pero entonces comprendemos, comprensible, ¿no? A veces la deficiencia nuestra en conocer ciertos factores históricos, ¿no? Pero está en el derecho la persona de negarse a hacerlo, sí, como tal, si tiene otro método para adorar a Dios. Sí, ahí va. Mira, yo creo que hay que celebrar la Navidad, o sea, de plano, no debemos celebrar la Navidad como el mundo lo celebra. Es lo que creo. Ok, o sea, el mundo lo celebra, se emborracha para celebrar el nacimiento del justo, ¿no? Hacen fiestas para celebrar el nacimiento del justo. La Navidad no es para los niños tampoco, ¿no? No, porque muchas veces dicen eso, no, Navidad es para los niños, no es para los niños, ¿no? Entonces, primero no debemos celebrar la Navidad como el mundo la celebra. Vivimos dijiste, ¿no? Comenzar una introducción, que vivimos en una sociedad secularizada. Entonces ahora entendemos la Navidad como un regalo, ¿no? Navidad es regalo. No, tampoco es. Navidad es Papá Noel. No, tampoco es Papá Noel, ¿no? Entonces no debemos celebrar la Navidad como el mundo la celebra. Me parece que la Biblia tampoco nos manda a celebrar la Navidad. Pero, como un mandamiento, claro, como un mandamiento, pero antes que levanten las pasiones. Tampoco, al hacer mi estudio, no veo que hay un mandato, como dice, no dejar de congregarte, no dejar de celebrar la Navidad. No hay un mandato así, ¿no? Entonces no existe un mandato así. Lo que sí se nos manda es celebrar, como tú dijiste bien, el hecho de que Cristo muera y resucite. Eso sí se nos manda a celebrar. Y nosotros lo hacemos cuando tomamos la Santa Cena. Estamos recordando su muerte de manera, por eso es muy importante, y acá como paréntesis, ¿no? Porque muchas veces veo que toman la Santa Cena indiscriminadamente, sin entender el verdadero propósito de esa Santa Cena, que es para santos. La Santa Cena ha sido hecha para la iglesia, no para los de afuera. Entonces cuando hablamos para la iglesia, estamos hablando de personas que se han convertido a Cristo y que han entregado su vida a Cristo, ¿verdad?
Entonces nosotros celebramos la muerte de Cristo al tomar la Santa Cena. Y celebramos la resurrección de Cristo cada vez que nosotros nos vamos los domingos a la iglesia, el día del Señor. Ahí estamos celebrando, conmemorando la resurrección. Entonces la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, hasta donde yo puedo entender. Si hay alguien ahí que me pueda persuadir de lo contrario, bienvenido, ¿verdad? Lo que sí yo veo interesante es esto, ¿verdad? Lo que sí veo interesante es esto, ¿no? En cuestión de la Santa Cena hay siempre ciertas controversias, ¿no? Pero regresando a la Navidad como un evento, ¿verdad? Yo pienso que es demasiado importante este evento, no solo para cristianos, ¿verdad? Sino para todo el mundo, porque Jesús irrumpió en la historia de la humanidad, no solamente para el pueblo judío, no solamente por un pueblo, no solamente por una persona, no solamente por un grupo específico, sino que por toda la humanidad. Sí. La pasada, la presente y la futura. O sea, es un evento de alcance universal. Así es. De alcance universal. Ahora bien, regresando a lo que decíamos a un principio, ¿no? En cuanto a los sistemas de adoración, la Navidad, el propósito que tiene su sistema es promover esa adoración a aquel que se ha encarnado por misericordia, ¿verdad? Para redimir una humanidad que no se podía redimir a sí misma. Claro, ese es el próximo punto que vamos a tocar. Pero mira, una vez más, la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, pero sí nos manda, ¿verdad?, a alabar, a adorar, a glorificar, a gozarnos y a agradecer el hecho que tú estás hablando. O sea, de que Dios se encarna y toma la vida humana para venir a rescatarnos, ¿no? Miren lo que dice Lucas 2, 10, 12. Lucas 2, 10, 12 dice así: pero el ángel dijo, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo. O sea, no era un gozo cualquiera. No era una felicidad cualquiera. Era el máximo gozo que el máximo gozo que la divinidad creo que te puede dar a un ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que nos invita a nosotros a celebrar, a adorar, que esas nuevas de gran gozo, que Dios se humilló hasta lo sumo para encarnarse, ¿no? Y ingresar al mundo a salvar lo que se había perdido, ¿no? Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Entonces ahí hay una referencia también al hecho del nacimiento, ¿no? del Señor, el hecho de la encarnación, porque cuando hablamos del nacimiento, cuando hablamos de Navidad estamos hablando de la encarnación, ¿verdad? El hecho de la encarnación del Señor. Entonces, yo creo que el celebrar la Navidad, como tú bien dices, estoy muy de acuerdo contigo, ya es un tema de libertad cristiana. Es un tema de libertad cristiana. Claro, es un tema ya, o sea, la familia cristiana puede hacer uso de su libertad. Amén. No celebrarla como el mundo la celebra, pero sí celebrarla como Dios nos invita a celebrarla, ¿no? Dar gracias, adorarlo, alabarlo, por el hecho de que se humilló hasta lo sumo y se encarna, ¿verdad? Y algo que a mí me llama mucho la atención, hablando de Lucas, de lo que está saliendo en el capítulo número 2, ¿no? El nacimiento de Jesús no es un acto privado que hay que encerrarlo y no divulgarlo, no. sino que yo digo, yo me pongo a pensar en esto, no me pongo a pensar, si Dios mandó a los ángeles, porque los ángeles son enviados de Dios, ¿verdad? Sí. Los ángeles no son enviados por mí, ¿verdad? Ni para mí. O sea, son enviados de Dios para una tarea. Sí. Si los ángeles vinieron y hicieron una proclamación pública del nacimiento de Jesús, digo yo, a mí, que era el beneficiado, yo que soy el beneficiario del nacimiento de Jesús, ¿por qué yo no debo proclamar que Jesús vino a este mundo? O sea, yo que soy el beneficiario, ¿por qué no proclamarlo yo ahora? Y darle la oportunidad a alguien que no conoce. Sí, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Mire, vamos a poner en contexto, como tú bien dijiste, me encanta esa palabra que tú dijiste, en contexto de la secularización de la sociedad, ¿no? Ya entendemos lo que es secularización, sacar a Dios del esquema, ¿no? Este mundo aborrece a Dios, pues así, a secas. Hablábamos en el Salmo 2 acerca de eso, ¿no? Ahí está, en el Salmo 2 hablamos de esto. Este mundo aborrece a Dios, al Mesías, lo aborrece. El sistema mundial no
Exacto. No tolera al Mesías. Uh-huh. El podcast pasado con Pastor Manuel, o tú creo que decían que constantemente, o sea, las ideologías están en contra siempre de la educación cristiana, ¿no? O sea, este mundo totalmente aborrece a Dios, o sea, y no comprenden la magnitud de este hecho. No lo llegan a comprender, ¿verdad? La magnitud de este hecho. Pero están obligados, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Mira, el mundo que aborrece a Dios, como Dios es tan sabio, ¿no? Está obligado, aunque sea por secularización, de manera virtual, de acordarse de este hecho. Amén. Espectacular eso. Algunos, como tú dices, malamente dicen el niño Jesús, ¿no? Y ponen ahí un bebito, ¿no? Un niño, ¿no? El niño Jesús, o los niños, ¿no? No hacen la personificación. Pero sea como sea, Dios en su inmensa sabiduría, pues Dios es Dios de la historia, ¿no? Amén. En su inmensa sabiduría, en su inmensa inteligencia, en su inmensa omnisciencia, ha permitido de que sea este día el día que se les recuerde el hecho más trascendental de la historia. Para la historia de la humanidad. Sí, y aquí viene verdad una advertencia para el pueblo cristiano, ¿no? Yo le llamo una advertencia, no sé cómo. De verdad, una vez escuché a un apologista inglés, ¿verdad?, decir estas palabras hace muchos años, ¿no? Decir esto, si nosotros queremos medir cómo la decadencia de una nación, ¿verdad?, está en proceso, ¿no? Nosotros debemos ver con qué tanta fuerza celebran la Navidad. Sí. No que tanta gente en la iglesia, sino con qué tanta fuerza celebran la Navidad. Y yo me quedé pensando, ¿no? Siempre que llega ese tiempo me quedo pensando en esa frase. Y cada vez que yo paso por una casa, por una calle, que veo que la gente tiene Feliz Navidad, tiene cualquier cuestión por el estilo ahí, yo digo, es cierto, porque cada vez se ven menos personas. El comercio está creciendo, ¿verdad? Sí. La que se decía, ¿no? Sí. Los regalos se están volviendo como en la época, ¿verdad? Lo importante de la época y no el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sí. Entonces yo creo que la iglesia tiene un trabajo arduo que hacer. Laborioso, ¿verdad? Laborioso. Sí. Y ahí es donde nosotros quizás nos vamos a ver confrontados y vamos a decir, bueno, me conviene continuar con esta actitud de ser contrario a la Navidad o a la proclamación del nacimiento del Señor Jesús, o yo voy a caer en el callar que el secularismo está haciendo para que la iglesia no proclame el mensaje de Cristo Jesús. Esta es una oportunidad para evangelizar, pues. Esta es la única fiesta que a nivel mundial se celebra. Y el mundo que la celebra, o al menos donde ha llegado, tiene conocimiento de que es cristiana y que es el nacimiento del Salvador de los cristianos. Claro. Ni siquiera la Pascua, ni siquiera la Coca-Cola, ni la Pepsi-Cola, ni ninguna otra cosa ha llegado al mundo como ha llegado el mensaje navideño. ¿Verdad? Entonces, aunque nosotros veamos, ¿verdad?, en los medios publicitarios hay muchas otras cosas que están metidas ahí, ¿verdad? Yo pienso que hay que tomar lo más que se pueda, como decía Pablo, ¿verdad? Hay que agarrar lo bueno, ¿verdad?, y desechar lo malo. Yo creo que nosotros tenemos que agarrar lo bueno y hacerle mejoras a eso bueno para que el mensaje se siga proclamando. Claro, porque esta fiesta una vez al año, pues, se celebra el hecho, ¿no?, de que Cristo se hizo carne, pues. Amén. De que Dios se encarnó, ¿no? Para venir a buscar lo que se había perdido. Eso es Navidad. Porque Dios se encarna, ¿no? Se encarna, ¿verdad? Y eso es Navidad, ¿no? Entonces, Wilfred, ¿por qué es importante entonces agradecer o gozarse, ¿verdad?, por la encarnación, el nacimiento, ¿no?, la natividad, la nativitis de Cristo? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? Bueno, primero porque vemos las profecías cumplidas, me parece, ¿no? Amén. Todas las profecías desde Isaías, mira, es espectacular. Desde el Génesis, pues Génesis, sí, ¿no?, del protoevangelio.
Pero más reciente me gustaría, porque esto a mí cosas que al hacer eso y uno al refrescarse impactan, ¿no? Por decir, Isaías miró la crucifixión de Cristo y, o sea, su encarnación y su muerte 500 años antes de que esto sucediera. Y te lo dice como que, te lo relata como si lo estuviera viviendo. Para mí eso es espectacular, es un profeta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es importante, ¿no? Celebrar esto como dijo el ángel a los pastores, con nueva de gran gozo, porque lo que creemos es verdad. Lo que creemos no es irracional. No es ni es adecuado creer. Es adecuado creer, ¿verdad? Es lógico creer, ¿verdad? Entonces, lo ilógico es no creer en esto, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces, para mí es importante porque veo las profecías cumplidas, ¿no? Yo pienso que como cristianos es muy importante que nosotros nuevamente vamos a decir otra vez con lo mismo, ¿no? Que nosotros leamos la Biblia y nosotros veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de todas las cuestiones, porque pasa algo pasa algo dentro de la iglesia, y le pasó a Herodes, ¿verdad? Le pasó a Herodes. Cuando los magos llegaron con Herodes y le dicen, venimos a adorar al rey de los judíos, ¿no? Rey de los judíos, sí. ¿Verdad? Y él dijo, ¿cómo es eso que vienen a adorar al rey de los judíos? Dijo, yo soy el rey de los judíos. ¿Vienen a adorar a mí? No ese. Entonces dice, hemos visto su estrella, ¿verdad? Y entonces Herodes, se acuerda Herodes y manda a llamar a otros para que le expliquen esto. Entonces dice, sí, ahí dice, ¿verdad? Y ya le dice las profecías, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces yo creo que muchos de nosotros como cristianos a veces estamos en ese... no quiero sonar así como muy fuerte, ¿no? Pero estamos como en ese nivel de ignorancia espiritual, de ignorancia bíblica, por la cuestión de que no leemos. Miren, yo creo que para muchos de nosotros es más fácil ver un video de YouTube que leer la Biblia. No, un documental, ahora miran documentales. Ahora miran documentales, y yo no le voy a decir que no los vea o que los vea, o sea, usted está en la libertad de hacerlo, y muchos documentales son buenos, o sea, hay muchos documentales que están bien diseñados, con pruebas, con pruebas históricas, con pasajes de la palabra del Señor, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener ese cuidado de que el documental que nosotros veamos, ir a la Biblia y ver si es cierto lo que la Biblia dice. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? En una clase que teníamos con el doctor Pagán, ¿no? Samuel Pagán, dice el doctor, ¿verdad? Como él trabaja para aquella área de Jerusalén, dice, cuando hay un descubrimiento nuevo, cuando hay un descubrimiento nuevo de los antropólogos, dice, lo primero que buscan es la Biblia y alguien que tenga conocimiento de teología bíblica para llegar al lugar antes de cualquier otra cuestión, para ver si lo que la Biblia dice es cierto. O sea, la Biblia se está convirtiendo como en el mapa para los antropólogos en las regiones bíblicas, ¿no? Para ver si lo que la Biblia dice. Entonces yo creo que eso a nosotros nos debe dar de satisfacción. ¿Por qué? Porque, como usted decía, todas las profecías que hablan que hablan de Cristo Jesús se cumplieron en el nacimiento. ¿Por qué es importante que Jesús haya venido a este mundo? ¿Por qué? Porque yo, usted, todos no podíamos redimirnos a nosotros mismos. No, necesitamos un Salvador. Necesitamos ya un Salvador. Desde Génesis 3, pues, desde Génesis 3 se divide, pues, todo, ¿no? Antes de Génesis 3, Dios hablaba con el hombre. Después de Génesis 3, todo se distorsiona. Comienza el pecado distorsionado. Comienza el pecado, el hombre desobedece a Dios, y como consecuencia, nuestro mundo se volvió un mundo imperfecto, pues. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, o sea, ahí podemos hablar un poco de antropología, ¿no? O sea, el pecado no se adquiere, es innato.
Ya lo heredamos. Exactamente, ya es lo innato. heredamos. Porque algunos dicen, pues si tú viviste en una familia de alcohólicos, tú vas a ser alcohólico, ¿no? Ya te sentencian, ¿no? Lamentablemente, pues no, y si desde los púlpitos te lo dicen, las ¿no? herencias. Como grandes eruditos, y las herencias generacionales, ¿no? Sí, Otro día vamos a hablar de esas Qué herejías. triste. Bueno, entonces, no, el pecado no se hereda, el pecado ya es innato. Perdón, el pecado no es adquirido, el pecado ya es innato en nosotros ya, desde el Génesis 3. Entonces, como no podemos nosotros librarnos de ese pecado innato que nosotros tenemos, necesitamos un Salvador. Necesitamos el Salvador. Gloria a Dios. ¿Y quiénes son los pecadores? Ya tú lo dijiste, Romanos 3:23. Todos. Yo, tú. Como me gustó la palabra que dijiste, es universalizar, ¿no? Ahí sí también universalizamos. Universalizamos. Mira, Wilfred. A veces singularizamos los pecados, ¿no? Sí. O sea, si él es adúltero, o él es homosexual, o él es pecador, pero yo que soy chismoso, yo que soy criticón, no, yo que tengo un morbo en mi cabeza, no, porque no son pecados tan visibles, ¿no? Sí me dejo entender, ¿no? Y singularizamos pecado, ¿no? Entonces, no, desde que un bebé nazca, por más bonito que sea, necesita el Salvador. Necesita el Salvador. Y es un pecador en potencia. Sí. Así sea el ángulo, porque no, ahora tenemos estándares de belleza, me permites, ¿verdad? Estándares de belleza, ¿no? Ahora se exalta a lo blanco, ¿verdad? Como estándar de... Hasta ahí cuadros de Jesús blanco con ojos celestes, lo cual es hollywoodense, ¿no? Eso no es verdad, ¿verdad? Pero se exalta la belleza como que lo rubio es angelical y lo negro no, ¿verdad? Es del diablo, ¿sí o no? Bueno, históricamente así se ha visto, ¿no? Culturalmente. Por eso me gusta a mí esta chapa del gato negro, me encanta. Entonces, sí me dejo entender, ¿no? Entonces, por más bonito que nazca ese bebé es un pecador en potencia. Porque ya tiene innato el pecado, ¿no? Y por la otra parte, algunos creen que Jesús se encarna para poner en marcha todo un plan político, pues, ¿no? Por el reino de Dios, ¿no? Todo un plan político. A otros dice que nace para construir templos grandes en honor a él, ¿no? Otros para imponer una institución de poder, la iglesia, ¿no? Tanto fuera de la realidad. Jesús se encarna, es en la Navidad, ¿no? La encarnación de Cristo en la Navidad. Jesús se encarna, Dios se encarna, hace ese acto de humillación suma y se encarna para salvar a lo que se había perdido. Permítame, por favor, terminar esto, que está riquísimo. Mira, Wilfred, hay una parábola, la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Hay un canto también bonito. Mira, querido hermano. Y esta parábola es ilógica. Es ilógica. O sea, tiene 99, ¿no? Y una se le pierde. Este pastor deja las 99 y va por una. Espérate. Ese sí es una. Yo tengo las 99. ¿Por qué voy a ir por una? Me dejo lo ilógico de eso. Sí. ¿No? Valen más 99 que una, ¿no? Matemática simple. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, ya se va una, no importa. Tengo 99. Pero esto me hace entender de que la lógica de Dios es ilógica, pues. El amor de Dios es incomprensible, le llamaría yo más, claro. Así como la incomprensibilidad. La incomprensibilidad. Jesús no sabe de estadística, pues. No le gustan las matemáticas. Jesús mira un hombre. Pero ahora cómo miramos, ¿no? Ahora cómo miramos a la iglesia, como un trofeo, ¿no? ¿Cuántos tienes? Y es interesante cuando nosotros pensamos en la Navidad, ¿verdad? La irrupción de Dios en la humanidad aparece. Nosotros muchas veces, digo yo, utilizamos palabras en griego que a veces no sabemos ni qué significan, ¿no? ¿Verdad? Sí, se oyen bonitas y las oímos que alguien las utiliza. Pero cuando sugieren lo que no tienen. Pero cuando Pablo utiliza, ¿verdad? El tiempo de Dios en ese, como nosotros conocemos la palabra como kairos, en kairos de Dios, ¿no?
¿verdad? Ese tiempo específico cuando Jesús vino, o sea, es un tiempo que Dios, en su sabiduría, en su conocimiento, en su soberanía, Él lo ha visto, lo ha determinado y Él ha decidido que ese es el tiempo perfecto donde eso tiene que pasar. Porque a mí me ha causado eso siempre, me ha causado siempre esto como... Articule. Como, ¿verdad? Un poquito de análisis, ¿no? Y digo yo, ¿por qué Dios no mandó a Jesús a morir por Adán y Eva cuando acababan de pecar si solo eran dos? Mire. ¿Verdad? Tiene que pasar la historia después de Adán y Eva, ¡pum!, hasta llegar a un tiempo donde Pablo dice, ese era el tiempo perfecto de Dios para nacer. Donde Él orquesta toda la historia, ¿no? Hace todo un escenario, orquesta todo. Y los 2000 años que pasaron atrás no valían, no servían. O sea, todo eso a mí me causa más preguntas que respuestas, ¿no? Claro, hay que... ¿verdad? Entonces yo ahora digo, cuando Pablo utiliza el tiempo de Dios y él habla precisamente de ese tiempo donde Jesús viene, ¿no? Digo yo, nosotros todo el tiempo vamos a estar en el tiempo de Dios. O sea, nosotros deberíamos estar celebrando la Navidad todos los días de nuestra vida. Eso quería estar mi conclusión. Porque ese es el tiempo perfecto de Dios es todo el tiempo. Cuando la reflexión de Cristo Jesús viene a nuestra vida. Claro, pues hermano, nuevas de gran gozo. Eso es lo que nuevas de gran gozo. Todos los días o sea, yo no tenía cómo pagar mi salvación. No. Hasta me da ganas de llorar, bro. Yo ahorita no estuviera acá si no fuera por la encarnación. Entonces todos los días debe ser Navidad para nosotros, ¿no? Todos los días, o sea, todos los días uno debe levantarse y acordarse de gracias, Señor, porque te encarnaste, te humillaste hasta lo sumo y dejaste a las 99 y viniste por mí. Hasta me van a llorar, bro. Sí, todos los días es Navidad. Todos los días es el tiempo de Dios. Exactamente. Todos los días es el tiempo de Dios. Y es muy importante que nosotros como cristianos entendamos ese tiempo de Dios que es perfecto. O sea, es perfecto no porque como uno dice, es que cabal me cayó. No, es porque Dios ya tiene un momento determinado para para cada momento de la vida, de la historia de la humanidad. Entonces, para la humanidad, ese fue el tiempo perfecto. Todas las cualidades, ¿verdad? Todas las características que el Mesías iba a necesitar, que Jesús iba a necesitar para la expansión del Evangelio. Ahí, en ese momento. Que los discípulos pudieran, era algo. Y es interesante pensar que ese tiempo perfecto de Dios era el peor momento que el pueblo judío estaba viviendo. El peor momento. Porque el Señor de lo peor saca lo bueno, ¿no? Volvemos otra vez a las cosas ilógicas, ¿no? Sí. O sea, para mí el tiempo perfecto para redimir a la humanidad hubiera sido cuando Adán y Eva pecan, pero viene cuando el pueblo de Israel está pegando el grito en el cielo, que no saben qué está pasando, y ellos mismos están confundidos a este momento, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? En el libro de Romanos, en la carta de Romanos, dice, ellos no pudieron entender, no entendieron, aunque tenían las promesas escritas, no pudieron entender. Entonces nosotros ahora que hacemos reflexión desde lo que la Biblia dice, ¿qué tan importante es utilizar esta época para la proclamación del Evangelio? Sí. Wow, querido hermano, muy frustrado. Qué lindo es esto. Hermoso. Entonces, hermano, Navidad no es para los niños, una vez más. Navidad no la debemos celebrar como el mundo la celebra, ¿verdad? Navidad es gozarnos, darle gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo y se encarnó. Y vino por nosotros. Y Navidad, como ya damos un concuerdo, no es hoy día, no es un día, sino debe ser todos los días. Darle gracias a Dios de esta nueva de gran gozo que nos ha dado en nuestras vidas, este cambio que nos ha dado en nuestra vida, porque se encarnó, ¿verdad? A mí hay algo que me ha llamado la atención mucho, ¿no? De la literatura paulina, ¿no? ¿Verdad? Es la práctica que el apóstol Pablo hace de los capítulos 12 en adelante, ¿no? Hasta el final del libro de Romanos. Y cómo la práctica cristiana debe de ser ahora en libertad, ¿verdad? En una libertad que el Espíritu Santo nos da. Sí. Y estaba leyendo, ¿no? ¿Verdad? Y reflexionando un poco en esto. Y llegué a este pasaje de Romanos 14, ¿no? ¿Verdad? Y dice Pablo en el versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, pero otro juzga todos los días como iguales.
Dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así es. O sea, sí. si alguien está a favor, ok, tiene que estar convencido plenamente porque está a favor. Si está en contra, tiene que estar convencido plenamente que está en contra. Sí. Pero que cada uno utilice esa libertad cristiana para grabársela en su corazón y adorar a Dios. No para humillar al otro, no para estar en desintonía con otros, sino para trabajar juntos. Porque las navidades nuevas de gran gozo. Debemos celebrar la Navidad con esa nueva de gran gozo. Gracias, Señor, por encarnarte. Amén. Porque te humillaste hasta lo sumo, encarnarte, y viniste por mi pecador. Por mí. Por mi pecador. Por mí. O sea, por mí. O sea, por mí. Usted que lo está viendo es por mí. Por mí, ¿verdad? Por usted. Y por usted. Ajá. Gloria a Dios. Acabamos con gloria a Dios. Gloria a Dios. Y paz a los hombres de buena voluntad. Amén. Espero que les haya gustado este podcast especial, ¿no? De la Navidad, que hemos partido desde el punto histórico. Ya saben, si está de acuerdo o no está de acuerdo, como han venido interactuando con nosotros, dejen sus comentarios. Ahí tienen nuestro número de teléfono también, por favor, en nuestro correo. Tiene también la página de Facebook. También, por favor, deje su comentario, nos haría mucho bien. Y no olvide de mirarlo y darle su poderoso like y a la campanita. Sí, suscríbase a nuestro canal. Y si usted tiene comentarios, solo sea respetuoso nada más. ¿Verdad? Que esa es nuestra intención, que podamos entablar ese diálogo para comprender mejor nuestra situación y lo que la Biblia dice. Amén. Y no se olvide, el 3 de enero vamos a tener acá un conferencista que vamos a estar hablando ideología de género. Va a estar acá con nosotros, por favor, no se lo pierda. Va a ser de mucha utilidad para su vida, para la vida de sus hijos, ¿no? Y va a tener herramientas para que usted se pueda defender contra esta ideología diabólica. Amén. ¿Verdad, Wilfred? Amén. Dios le bendiga y nos vemos a la próxima. Su hermano Edgar Peña y Wilfred Linares.